bonita y bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora, y este es un video para contestar las preguntas de los miembros de este canal. Si todavía no eres un miembro de este canal, aprieta el botón unirse y averigua qué son las membresías que te permiten, además de escoger los temas de los videos de cada semana junto conmigo, que conteste tus preguntas, que corrija tus textos, tener acceso a tiras cómicas, a retos semanales, etc. La primera pregunta que deberían de tener todos es: ¿qué demonios es esto? Si yo fuera ustedes, tendría la misma pregunta. Esto es Nicolas Cage saliendo de un plátano, con la cabeza de un zorro de un lado y la cabeza de un zorro de otro lado. ¿Por qué está Nicolas Cage aquí? Preguntas para otro próximo video. Pregunta Oscar. Dice: hiciste una encuesta hace poco sobre 3 temas para un video. Bueno, ahí me decía que hiciéramos el tema de los distintos narradores y tiempos verbales. Ya lo hicimos. Si no has visto este video en donde cambio de voz narrativa y de tiempo verbal un montón de veces en un mismo fragmento, dejo el link aquí para que lo veas. José Antonio Ángeles dice que le servirían ejemplos de cómo usar paréntesis, guiones y comas para dar una explicación dentro de un párrafo, lo tomar en cuenta para ejemplificar. Y dice Iron Black: yo en lo que en ocasiones me trabo es en cómo hacer que los personajes reaccionen de un modo natural a las noticias o situaciones. Bueno, esto es como siempre, tienes que ponerte en el lugar de tus personajes al 100%. Tienes que ponerte en sus zapatos, como dicen, y pensar cuál sería una reacción normal de acuerdo a las circunstancias del personaje. Obviamente, una persona extrasensible no va a reaccionar de la misma manera ante, digamos, un comercial de detergente en el que salen cachorritos, y una persona más fría va a reaccionar de una manera distinta. Entonces hay que tomar en cuenta las personalidades de los personajes. Por eso lo más importante en las historias son los personajes. Si sus personalidades están bien desarrolladas, solo hará falta que los dejes caer en una situación y ellos sabrán cómo reaccionar. No es algo tan artificial como un curso acerca de cómo redactar las reacciones de los personajes. Más bien, si un personaje es tridimensional, tiene un contexto, tiene rasgos de carácter específicos, solo va a poder reaccionar de una manera. Piensa que una niña y un niño reaccionarán de una manera distinta al ver, no sé, a una heroína o a un héroe en una película por sus distintos contextos. Una mujer educada en Yemen reaccionará de una manera distinta perdón, al ver a un hombre en traje de baño de lo que reaccionará una mujer de Norteamérica. En fin, tienes que tener personajes cuya historia anterior conozcas, cuyos temperamentos conozcas, y a partir de ahí ellos reaccionarán de la única manera que pueden reaccionar. Ambo Hawker: ¿qué tan recomendable es trabajar en 2 o más escritos a la vez? Yo puedo decirte que a mí no me funciona. Ahora, me pasa igual que con las lecturas. Yo no puedo leer a 2 novelas a la vez, pero sí puedo leer 2 textos distintos a la vez, de distinto género. Generalmente estoy leyendo una novela y un libro de ensayo a la vez. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo una autobiografía, ya se los había comentado, que se llama Trans Like Me, acerca de un hombre trans que cuenta su vida, la experiencia de ser transgénero, etc. Eso no lo considero, bueno, no es literatura de ficción, y al mismo tiempo estoy leyendo una novela. Entonces, esas 2 cosas sí que las puedo leer a la vez, pero trabajar 2 novelas al mismo tiempo a mí me cuesta, y entonces yo personalmente no lo recomiendo porque yo suelo involucrarme mucho con los personajes y con el contexto en el que estoy. Así que perdería mucho tiempo teniendo que estar saliendo de un contexto y del otro para cambiar de historia. Además, no le veo tanto el beneficio. Yo creo que el viaje debería de absorberte. Si hay una historia de esas 2 o más que te llame más, hazle caso a esa. Trata de centrarte en esa. Si le estás huyendo a una por alguna razón, como siempre, trata de analizar por qué le estás huyendo. Si es una razón legítima para dejarla, por ejemplo, que sea aburrida o que ya no conectes con ella porque se te fue el momento, pues tal vez es momento de dejarla y ir para la otra. Pero tener 2 a la vez que te interesan de la misma manera, a mí me parece poco probable. Ludobujo dice: hay una duda que me está carcomiendo en el video de 5 errores que cometerás en tu primera novela. Usted mencionó que escribir de manera cuadrada y seca es un talento.
Me gustaría, si no es mucho pedir, un ejemplo de este tipo de escritura. Me suena sumamente extraño que yo hubiera dicho que escribir de manera cuadrada y seca es un talento. No voy a poner el video completo ahorita para revisarlo, pero seguramente a lo que me estaba refiriendo es que hay distintos estilos para escribir y hay personas cuyo talento es escribir de una manera sintética. Ahora, eso de cuadrado y seco, no sé, pero definitivamente no todas las personas escribimos igual. Hay gente que describe con mucho más detalle, hay gente que le interesa más meterse en las emociones a un nivel muy profundo, gente que se centra más en la acción, hay gente a la que se le da escribir con palabras muy domingueras, como decimos en México, muy rimbombantes, muy elegantes o de una manera muy florida, y hay gente que escribe de una manera más compacta, más directo al grano, y seguramente a lo que me refería es a que uno no tiene por qué pensar que la literatura solo se escribe de una manera muy complicada, elegante, tergiversada. Solemos tener esta idea de que toda la literatura es complicada y eso es lo que la hace buena, y que entre más adjetivos y entre más estructuras mezcladas tiene y entre más difícil de leer es, más alta literatura es. Y en ese video a lo que me refería seguramente es que a veces las personas que escriben de una manera muy simple también tienen un talento especial para escribir de esta manera, y que a veces menos es más. Eso es todo. Lolibus dice, si un personaje está escribiendo un diario, ¿cómo escribiría una conversación? ¿Qué signo de puntuación hay que poner? Si puedes, podrías tratar este tema. Loli, yo creo que si estás transcribiendo una conversación que tuviste en tu diario, porque yo sé que yo lo hacía, tengo un montón de conversaciones transcritas en mi diario, algunas imaginarias. Por ejemplo, cuando un novio en quinto de primaria me mandó a su amiga a terminar conmigo por teléfono, y después tuve un mensaje suyo, o sea, lo que en mi infancia eran las llamadas perdidas, que era simplemente llegar a tu casa y que te dijera tu mamá, oye, te hablo Beto. Tuve una llamada perdida de Beto y supe que iba a volver a llamarme, y yo estaba imaginándome si me llamaba para pedirme otra oportunidad, si me llamaba para pelear conmigo, si me llamaba para explicarme por qué me había mandado a su amiga a terminar conmigo en vez de terminar directamente él. Entonces había escrito todas las conversaciones y las había escrito como las escribiría en una novela, o sea, con guiones de diálogo. Yo creo que esa es la manera en que mejor se entienden las conversaciones. No obstante, tengo un video muy completo acerca de el uso de los diálogos, de las comillas, dentro de las comillas y de los diálogos. Hay muchas maneras de poner a los personajes a hablar, así que búscalo por ahí. Salvo Montalbano nos pregunta, ¿qué opinión me merece el lenguaje inclusivo? Yo creo que Salvo Montalbano sabe perfectamente que este es un tema sumamente polémico, y yo creo que meterme a discutir de él sería, como decimos en México, meterme en camisa de 11 varas, meterme simplemente en problemas. Hay mucho que hablar acerca del lenguaje inclusivo, hay mucha polémica, hay mucha discusión, y yo lo que he hecho apenas es empezar a leer al respecto por parte de académicos de ambos bandos, los que defienden al lenguaje inclusivo y los que están en contra de. A nivel literario, yo creo que hay dos temas, ¿no? A nivel literario y a nivel cotidiano. Por lo menos yo puedo pronunciarme en que a nivel literario no me gusta. O sea, yo nunca escribiría una novela escrita con lenguaje inclusivo. O sea, nunca intentaría hacer eso por corrección política. ¿Por qué? Porque creo que la literatura no tiene por qué atenerse a la corrección política, que el arte, la literatura como arte, tiene como función otra cosa, que no es respetar todas estas normativas, ni atenerse ni a una moralidad, ni a una ideología, sino contar una buena historia. Entonces, a nivel literario yo no lo usaría. A nivel cotidiano es una discusión más álgida y complicada, porque no cabe duda de que el lenguaje crea sociedades, las construye, y que las mismas sociedades también construyen y crean el lenguaje. Entonces, el lenguaje no es una cosa estática que no se haya modificado a lo largo de los años. Las personas lo modificamos todos los días, y los diccionarios tienen que irse ampliando por esto. No es al revés, no es que nacemos en un lugar donde existe un lenguaje y no es
movible, sino que se va transformando y se va modificando. Se ha modificado para aceptar palabras como googlear, downloadear, etcétera. Entonces cabe cuestionarse por qué no se modificaría para otras cosas, pero claro, es una cosa muy delicada y creo que no voy a entrar al tema de manera mucho más profunda. Pregunta Letty Gray: ¿son las novelas más aceptadas por las editoriales que un libro de relatos? Sí, definitivamente. Juliana dice: estaba escribiendo en primera persona, en presente, pero encontré mi texto muy infantil. Reformulé a narrador equisciente y funciona un poco mejor. ¿Hay algún consejo con este tipo de narrador y sus tiempos verbales en presente? El narrador equisciente es un tipo de narrador que no está directamente relacionado a la historia, por decirlo de alguna manera, pero no es un narrador omnisciente. O sea, es un narrador que conoce el punto de vista de uno de los personajes. Por decir, yo puedo contar mi historia en primera persona, pero, por ejemplo, mi mamá podría contar mi historia. Perdón, es que estuve cepillando a mi perrita y tiene unos pelitos de estos muy delgaditos. Entonces, un narrador equisciente es un narrador que conoce un punto de vista de la historia. Es fácil confundirlo con el narrador omnisciente, no solo porque los nombres se parecen, sino porque no está hablando en primera persona y pareciera que está contando la historia desde afuera. Pero tiene un punto de vista específico. O sea, mi mamá, si decide contar mi historia, no la va a contar de la misma manera que la contaría un periodista que estudia mi vida. Y no la va a contar de la misma manera que la contaría mi pareja, por decir algo, ¿no? Un narrador equisciente tiene el punto de vista de un personaje. Entonces no es un punto de vista neutral ni es un punto de vista objetivo. Ahora, indicaciones en cuanto a los tiempos verbales, pues como con todo, simplemente tener cuidado de no confundir un tiempo verbal con otro y, como siempre, elegir tanto al narrador como al tiempo verbal que sean los más óptimos para tu historia. Pensemos en la claridad. A veces elegimos un narrador o un tiempo verbal que nos parece más sofisticado para lucirnos o para experimentar. Esto está muy bien como experimentación, pero recordemos que lo más importante es que se entienda lo que pasa y a quién le pasa, lo que se dice y quién lo dice. Francisco Fernández Domínguez me pregunta: sé que no debemos abusar de los diálogos en una novela. ¿Nos puedes señalar los casos, si es que los hay, donde un diálogo es imprescindible? Yo no creo que exista esto de abusar o no abusar. No hay como un número o páginas aceptadas de diálogos. Hay momentos en donde lo que se dicen las personas, la manera en que se lo dicen, es la manera en que queremos contar la historia, y a veces un diálogo es muchísimo más informativo acerca de la actitud, el contexto y los pensamientos o la manera de relacionarse de una persona que páginas y páginas de descripción. ¿Hay casos en los que un diálogo es imprescindible? Sí, sí los hay, pero también hay momentos en donde un diálogo simplemente es algo que alimenta el contexto de una persona, de un personaje, o la manera en que decidimos contar la historia. Entonces no hay este tipo de reglas de cuándo estamos abusando o cuándo no estamos abusando. Ahora, llenar páginas y páginas de diálogos que no aportan ni a la acción ni al conocimiento de los personajes, pues esos sí sobran. Pero eso pasa con todo lo que podemos escribir. Recuerden la regla de oro: si no le da, le quita. Recuerden la otra regla de oro, o será la de plata, ya no sé. Para justificar que algo esté en un texto, en una novela, hay que pensar si hace alguna de estas dos cosas. Hace que la acción avance o nos ayuda a conocer mejor a un personaje. Si hay un diálogo en donde dos personas están diciendo ¿y tú qué? Nada. ¿Y tú qué? Nada. ¿Y tú qué? Nada. Bueno, ya nos mostró que están en un tedio y que no tienen nada de qué hablar. Pero si hacemos eso 30 páginas, pues tal vez, aunque los personajes lo hayan hecho durante 30 páginas, ya no está aportando mucho y lo podríamos resumir en una línea que diga: y siguieron haciendo esto por 25 minutos más. Pero ahí ya no aporta mucho, ¿no? Fuera de eso, cualquier diálogo es justificable si la historia lo requiere. Walter Flags nos pregunta: ¿existirá algún ejercicio de escritura que consista en no utilizar una vocal específica o no poder usar ni un solo gerundio en todo el texto? Algunos de los retos que yo he propuesto para los miembros han sido así, pero de que existen, existen. Es una manera de obligarnos a pensar fuera de la caja, de obligarnos a buscar en nuestro diccionario mental otra palabra, otro recurso, otra manera de decir lo mismo. Pero sí, claro, existen un montón. Pregunta Rubén Gallardo: ¿cómo dejo de pensar en los horrores que escribí en mi último cuento? Me ha pasado que estoy enredada con algún personaje, con algún relato
pero más allá me ha pasado lo mismo que le pasa al señor Rubén, que es sentirse de cierta manera o culpable o horrorizado por lo que uno trae adentro, ¿no? A mí me lo han señalado más bien personas de afuera, me dicen, es que, ¿cómo puedes escribir esto? O ¿cómo puedes dormir por las noches siendo tan mala? O qué desgraciada eres con tu personaje, o qué cruel eres. Y ha habido veces en las que yo he pensado, bueno, ¿de dónde viene toda esta sombra? Yo nunca me he sentido culpable porque yo tengo esta sensación de que lo que escribo de los personajes es lo único que podría escribir de ellos. Vaya, que yo soy esta especie de medium, ya sé, que suena cursi o espiritual o raro, pero yo sí lo siento así, que los personajes tienen un destino específico. Por eso a mí no me gustan las historias con finales alternativos o con finales abiertos. Pienso que un cierto personaje con un contexto y con una serie de acontecimientos que le suceden solo puede acabar de una manera. No es que sea un destino tal cual, más bien es la consecuencia de tener un temperamento y una serie de acciones, solo pueden llevar a un final, ¿no? Entonces no siento culpas, siento que estoy como traduciendo lo que tendría que pasar, y a veces es feo, y sí a veces lo que pasa, no con culpas, pero sí a veces me cuestiono. ¿Qué tengo adentro, ¿no? ¿De dónde viene esta sombra? ¿De dónde viene este horror? Y mi respuesta es que todos la tenemos. Todos tenemos la sombra, todos tenemos el blanco y el negro, todos tenemos el horror. Algunos nos atrevemos a mirarlo a la cara, otros más valientes se atreven a exponerlo en la página y a enseñárselo a más personas. Pero no hay ni culpa ni juicio por hacer esto. Yo creo que todos lo tenemos y que es mejor sacarlo que guardárnoslo, no solamente porque sirva como desahogo, sino porque hay algo ahí que se está curando. Al mirar a nuestros monstruos a los ojos también los estamos liberando. ¿Cómo dejar de pensar en esto? Pues si no deja de pensar en esto, tal vez es que la historia está inconclusa, tal vez es que usted siente que no le ha dado el destino que merecían los personajes, y entonces tal vez debe volver sobre ello. Y si solamente es un estar horrorizado por nuestra propia sombra, pues ¿qué le puedo decir? Hay que analizar un poco qué parte de nosotros conecta con esta sombra, por qué nos horroriza tanto, qué tanto nos estamos identificando con el lado oscuro de los personajes con los que estamos conviviendo, pero sobre todo perdonarnos por este horror, entender que somos humanos y que todos lo traemos ahí. Carly dice, mi editor me recomienda irme a vivir a la Ciudad de México en cuanto termine la licenciatura para poder abrirme paso en el mundo de la literatura. Lastimosamente donde vivo no hay cultura de la lectura, pero yo pienso que ahora en el mundo moderno no es necesario irme a vivir allá y puedo hacerlo todo desde mi ubicación con la maravillosa arma que es el internet. ¿Tú qué opinas? Pues, ¿qué te diré? ¿Qué opino yo? Yo vivía en la Ciudad de México y ahora vivo en una ciudad súper pequeña en donde no hay mucha cultura en general. O sea, no hay festivales, no hay ferias, hay una feria de libro bastante mediocre por acá en donde simplemente algunas librerías ponen sus mismos libros, no es como que traen autores de otros lados, ni hay paneles, ni conversaciones interesantes, ni nada de eso. ¿Qué te puedo decir? Que para escribir tú puedes estar en donde sea. Que después de eso, si se publica tu libro, debías de ser capaz de moverte para presentarlo, para convivir con lectores, para ir a ferias de libro, para eso, ir a paneles, eventos, dar clases o lo que sea. Pues claro que va a ser mejor estar en una ciudad grande, pero esto en cuestiones de promoción. Los que autopublican tampoco es que tengan muchas opciones de promocionarse en ferias, que eso cuesta dinero, o de armar paneles por su propio lado, a menos que sean muy, muy movidos. Así que no creo que sea necesario mudarte, y creo que además puede ser muy decepcionante esta idea de me voy a mudar a una gran ciudad y entonces voy a ser exitoso. Obviamente hay más cosas, claro, hay más librerías, hay más eventos. Como gente que quiere culturizarse, pues sí te diría que si vives en una gran ciudad vas a tener acceso a más exposiciones de pintura, a más paneles con escritores, a más revistas culturales, eventos, clases, cursos, talleres. Sí, eso sí es cierto.
simplemente porque en las grandes ciudades, como hay más gente, hay más cosas. Pero para escribir, yo te puedo decir que he escrito más aquí, he logrado más estando fuera del caos de la gran ciudad, y que si en algún momento se publica un libro y me piden que vaya a una ciudad grande a promocionarlo, pues simplemente voy a esa ciudad grande, lo promociono y punto. La mejor manera de apoyar a un creador de contenidos y sobre todo a un escritor que crea contenidos es consumir sus contenidos literarios. Yo acabo de sacar mi libro Mujer Mutante Busca. Está disponible en amazon.com, amazon.com.mx, tanto en tapa blanda como en Kindle. Todos los enlaces están ahí abajo, así que si este canal te sirve, te ha sido útil, pues estaría bien que te enteraras de dónde viene mi conocimiento, desde dónde hablo. Este es el último libro que tengo publicado. Muchas gracias por haberme escuchado y